dice el texto, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, que dice Señor en Israel, y sus sendas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Padre, háblenos en esta hora, enséñenos lo que tiene para nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Hablar de Belén, en primer lugar, es hablar de un lugar hasta este día sencillo. El Dios Todopoderoso pues me ha permitido conocer la Tierra Santa, caminarla. Este febrero, finales de febrero, principios de marzo, si Dios nos da la vida, planeamos volver a ir, y si me quiere acompañar va a ser un honor. Pero algo que trato de hacer un énfasis, más allá del turismo y del movimiento que representa un viaje de vida probablemente, es el hecho de poder ver la sencillez de lugares más. Casi le digo a la agencia de viajes, le pido un favor, que el primer lugar que visitemos para ir en la cronología de Israel sea Belén. Hay una ciudad pequeña de este país que a mí me encanta, Ciudad Arce, y la comparo de alguna manera a Ciudad Arce. Belén está de Jerusalén, casi para ubicarlo como quien dice de aquí, de esta zona de San Benito, El Escalón a Soyapango. Es corto, es breve. Sin embargo, aunque está tan cerca, está lejos. Y le recuerdo que es importantísimo. Es cierto que Dios nos permite grandes cosas. A mí entrar a este hotel todos los domingos me parece hermoso. Me parece un lugar privilegiado, ver estos chandeliers que están aquí, ver el lugar. Sin embargo, más allá del glamour que pueda parecer esto, que lo veo como una misericordia inmerecida, a mí algo que me impresiona es el favor de Dios, en que la grandeza está en la sencillez de las cosas. Y Dios no significa que vas a interpretar de una manera equivocada tu vida. No, si Dios te bendice, amén, y es maravilloso. A mí me encanta como pastor ver personas que han prosperado, que han sobrellevado momentos complejos, que han salido adelante. Sin embargo, si algo es más poderoso, es encontrar en medio de todo eso sencillez. Y Belén evoca sencillez. Un pueblo chiquito, un grupo de personas que un día estaban ahí cuidando ovejas, pastores, y se comienza a dar ese movimiento poderoso donde por obediencia José es un hombre espectacular. Un día vamos a predicar de José. Dice que debido al edicto establecido por el Imperio Romano de un censo, tiene que moverse de su ciudad que se llama Nazaret, que está al norte. Eso es como quien dice de Usulután a Huachapán, más o menos la distancia de Nazaret a Belén. Y tiene que moverse al norte, del norte al centro de las mesetas para ser censado, porque él y su esposa habían nacido y eran de descendientes belemitas. Entonces, de repente se van conjugando varias cosas, que quizá es la primera enseñanza que estoy tratando de transmitirle a todos. La palabra profética, lo que Dios ha establecido, su realidad diaria. No hay duda que en algún momento todo encaja. Todo encaja, y esta perspectiva de interpretar la vida y los tiempos no puede ser al margen de Dios, no puede ser al margen de las cosas de Dios, sino que tiene que ser en las cosas de Dios. Quizá su servidor es más descomplicado de lo normal, es más práctico en todo sentido de lo normal, y quizás eso es un error también, porque en algún momento esa practicidad que yo trato de ayudarle y enseñarle a que la vida, a que la beba, a que la disfrute, a que la sienta, es porque creo que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es absoluta. Y encuentro demasiada gente peleando con la voluntad de Dios, no amargados, pero frustrados quizá por la voluntad de Dios, porque no es la que quiere su corazón, no es la que anhela el Espíritu Santo, y en ese conflicto siempre vamos a perder. Aquí encuentro un hombre, José, que tiene una vida, es un profesional. Acuérdense, no existían carreras universitarias,
Las primeras universidades se dan en Bagdad y en otras grandes mecas del mundo árabe a principios de ¿cómo se llama? Bueno, en el siglo 8, siglo 7, por ahí. Sin embargo, en este momento el ser carpintero representaba un rol importantísimo. Era casi ser el ingeniero, el arquitecto, el artesano de una comunidad. Y usted encuentra que, a pesar de quién era, él tenía una urgencia: llegar a Belén para ser censado antes de que se cumpliera el periodo establecido. Y eso implicaba que su querida esposa María, que estaba encinta y a quien él había recibido, porque dice que porque él cuando se dio cuenta, para no injuriarla, decidió huir. Y el Espíritu Santo, a través de un ángel, le dice que no lo haga, que ella ha concebido del Espíritu Santo y que tendrá un hijo y se llamará su nombre Manuel, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, de acuerdo a lo que Isaías establece. Pero eso hace que José y María vivan lo espiritual, pero no por eso vivan lo humano. Dejen de vivir lo humano. Van al censo, y ese día específico, en ese momento específico, nace Jesucristo en Belén. Nunca voy a entender por qué el Rey de Reyes y Señor de Señores nació en un pesebre. Porque uno cuando tiene, bueno, sí lo entiendo, quizá a mi manera, pero cuando uno tiene un hijo, uno quiere lo mejor, se endeuda, se empeña, anda buscando que el Moisés, que los diapers, que un montón de cosas. Sin embargo, él era todo. Y nace en un lugar donde pastan y descansan animales. Y no era porque no tuviera, porque más adelante, cuando los Reyes Magos llegan a Belén, 2 años viven ahí, dice que vivían en una casa rentada. Entonces ya usted los ubica en un contexto bien bonito, estando en Belén. Pero esa decisión, algo que va haciendo es dándole cumplimiento a la palabra profética sobre su vida. ¿Qué es lo peor que usted ha vivido? Lo más doloroso que usted ha vivido este año. No me conteste, solo sé lo que significa el dolor. Pero quiero con mucho respeto decirle algo, que aún en los momentos más complejos del dolor, hay un momento donde uno llega al punto de establecer una resignación, una aceptación y una glorificación a Dios. Y de eso se trata Jesucristo. Jesucristo no solo es para los buenos momentos, es para todos los momentos de tu vida. Porque Jesús nació no con el hecho de traer un imperio sobre otro imperio, un reino sobre otro reino. No, Jesucristo nace para que sea la esperanza del mundo. Jesucristo nace para traer respuesta al individuo, al que vive en Manhattan como el que vive en el Amazonas. Porque de tal manera, dice el texto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio según San Mateo, si usted me permite ir allá, en el capítulo número 2 del Evangelio San Mateo, según San Mateo, y lo quiero leer también un poquitito acá. Cita lo siguiente: Evangelio según San Mateo, capítulo 2, dice el versículo 1 y 2: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta es la primera razón. Y estos hombres místicos se cree que venían de lo que hoy es Irán, Persia. Y esto se establece porque en un grabado que está en la iglesia de la Natividad, no fue destruida por las hordas de los conflictos cruzados, porque cuando llegaron a la iglesia de la Natividad vieron esa figura ahí y no podían destruir algo que estaba establecido ahí.
marcado y que representaba una identidad de ellos. Sin embargo, el punto que me encanta es la voluntad de personas que son movidas a llegar a un lugar específico para adorar al Señor. Estos tres hombres misteriosos probablemente son usted y usted. Cuando uno va delante de Dios y uno va a buscar del Señor, hermano, uno se da cuenta de que lo primero es que Él se acercó a nosotros a través de esa estrella y de ese nacimiento, pero también nos toca a nosotros acercarnos a Él. No puedes vivir tu cristianismo en el 2020 a distancia. No podés, no debes, quizás es la palabra. ¿Cuántas veces has venido al culto al año? Te animo por venir más de lo que has estado viniendo. Te animo por buscar más el rostro de Dios. Pero esa perspectiva de decir, qué bonito está naciendo el Rey de Israel en Belén de Judea, celebrémoslo desde aquí, mandémosle, no sé, un WhatsApp para felicitar, mandemos una lista de difusión para contar. No, hay que moverse, hay que dar los pasos alrededor de las cosas espirituales. A los más jóvenes les digo con mucho cariño, la vida es un suspiro, y después de que los años van pasando y van pasando y van pasando, lo más grandioso, a pesar de tus luchas, debilidades y conflictos, porque los vas a tener siempre, lo más glorioso y lo más grandioso es sentir que fuiste avanzando con Cristo, que no te hiciste para atrás, que ninguna prueba ni ninguna dificultad te valió lo suficiente como para decir, yo no me muevo de la roca firme que es Jesucristo, sino que por el contrario, permanezco en Él siempre y para siempre. Y sabe algo, estos tres reyes dice la palabra que cuando llegan en algún momento y hablan con Herodes, y ya conoce la narrativa, pero quiero adelantarme por favor al versículo 11, porque en el versículo 11 se cita cuando dice: al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. ¿Y qué dice ahí? Y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y les ofrecieron presentes: oro, incienso y ¿qué? Y mirra. Venir a Jesús también significa venir con lo que somos. La analogía del oro, el incienso y la mirra, lo explico siempre en un 24 de diciembre, representa lo que usted es. El oro es el cuerpo, lo humano. La mirra es el alma, lo emocional. Y el incienso es el espíritu, lo espiritual. Usted es oro, incienso y mirra. Usted es alma, cuerpo y espíritu. Y yo creo, hay veces en algunas posadas o alguna actividad, veo que tal vez los niños aparecen con unas cajitas así como que son de suspiros, entregándoselas al Señor en el drama, y es bonito, pero creo que no fue así. Porque si estos hombres estaban dispuestos a viajar tanto siguiendo una estrella, descansando en la mañana y en la noche al oscurecer volver a caminar para llegar, que se calcula que aproximadamente 1 año, 4 meses fue la travesía, y la estrella no, y es un misterio que la estrella no desaparecía. Algunos la pueden interpretar como un cometa o otra cosa, pero ahí estaba, fija, permanente. ¿Cuántas veces hay desánimo en la vida? Y estos hombres no es que fue el 24 de diciembre y el 25 de diciembre y el 6 de enero llegaron. No, ya había pasado el tiempo, ya estaba avanzado en el niño, ya caminaba quizá. Entonces de repente esa actitud de decir: no me desanimo, cada día es cansado, pero estoy más cerca de la estrella y yo sé quién está abajo de esa estrella, y no descansaré hasta llegar y postrarme en esa estrella. Y me imagino ese momento, hermano, ese momento donde de repente llegan donde Herodes, y si Herodes lo recibió, eran alguien, ¿ok? No eran X, que quede claro. Era gente importante de alguna u otra manera. Y lo recibe Herodes y comienza Herodes con formación romana, brillante. Acuérdense que Herodes el Grande no se llama el Grande por gusto, era el creador de tantos lugares y tantos proyectos dentro de esa Israel que estaba emergiendo. Y entonces lo recibe, tienen las conversaciones, lo que fuera, y ellos solo sabían una cosa: sabían las escrituras. Y esta es otra enseñanza, porque dicen: sé que es en Belén, que es la ciudad de David, que ahí van a nacer.
Cuando las cosas no se mueven, hermano, como uno quisiera, una cosa que usted tiene que saber es lo que los reyes magos, reyes del oriente hicieron. Sabían las escrituras. Porque cuando dice la palabra, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, tenés que tener la confianza, como que vas a caminar en este pasillo con todas las personas a tu derecha y a tu izquierda en tu contra, con el agua hasta arriba y tener que atravesar océanos. Pero saber y conocer la palabra nos hace permanecer y creer y establecer que la palabra se va a cumplir. Y si lo tenés claro, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces llueve, truene, relampaguee, no soy desamparado porque soy justo. Y yo, mis hijos y mi descendencia no vamos a mendigar pan, sino que ni siquiera pediremos prestado, dice la palabra. Vamos, ¿qué hace que uno establezca la actitud? El conocer la palabra. Y esa llegada donde Herodes, me da la impresión que ellos sabían más que Herodes. Y se paran ahí, dicen: vamos para Belén. Van a Belén y se encuentran esa escena poderosa. Encontrar al niño con sus padres, hermano, y al encontrarle, dice que le adoraron y le ofrecieron sus tesoros. ¿Qué le tendríamos que dar a nosotros al Señor? Ya se lo dije: alma, cuerpo y espíritu. ¿Sabe qué es eso? Entrega total, rendición total. Sin nada es nuestro, hermano. Todo es del Señor. El tiempo es de Dios. Comencemos por ahí. El tiempo es de Dios. La bendición de lo que tenemos o lo que no tenemos es de Dios. La gratitud es de Dios. ¿A quién le ponemos los sueños? A Dios. Y al presentarlos, que como dije temprano, no creo que sea poquito, no creo que sea, sino que venían de lejos, tenían que traer su par de camellos bien cargados de cada cosa. Proveen a la Sagrada Familia todo aquello que representaba importancia para lo que venía por ellos. En los próximos días, debido a la crisis de Herodes, en su crisis existencial y sus complejos de inferioridad, y de matar al niño, terminan ellos huyendo a Egipto. ¿Qué necesidad tenían? Si era Dios el que estaba ahí. Sin embargo, algo que es grandioso es que toman la actitud de ir a Egipto, estar un tiempo ahí y luego emigrar de nuevo a su casa, a Nazaret. Le dije temprano que alguien que admiro mucho es José. Y hay una cualidad que a mí me encanta de ver esta familia y ver a José. Es el hecho de que siempre tuvo cuidado de su hijo. Fíjense que la primera vez que lo fueron a presentar al templo, no habían llegado los reyes, de acuerdo a la mecánica, porque es en el 8º día la presentación. No es lo mismo que el Bar Mitzvah o cuando Jesús se perdió en el templo. Son dos cosas distintas. He oído predicadores que las mezclan. No. Los 13 años de Jesús, cuando se pierde en el templo, más adelante. Pero dice de que van a presentar al niño al templo. Y ahí había una mujer que había sido profetisa y que ahí estaba desde su viudez, joven, sirviendo en el templo. Y había otro, Simeón creo que se llama, que dice que Dios le había dado revelación de que no iba a morir sin ver al Mesías. Entonces, cuando ellos llegan a la presentación en el templo, obviamente el Espíritu le revela a Simeón que él es el Mesías y dice: bendito Dios que cumpliste, yo ya me puedo morir en paz porque ya lo conocí. Pero la grandeza alrededor de José es la siguiente, hermano, se lo voy a poner en español. Si usted es el dueño de la granja, como lo dije un día de estos en una prédica, de pollos, ¿qué necesidad tiene de ir al súper a comprar pollos? Ninguna, porque usted es el dueño de la granja. Si Dios está en mi casa, nació en mi casa y yo lo voy a criar, a Jesús, ¿qué necesidad tengo de ir al templo, que es el lugar donde se le adora a Él, si aquí está conmigo? ¿Y sabe qué es esto? Es importante ubicarlo porque tiene que ver con el criterio de la grandeza de José y de la humildad. Y dice que todavía tenía que presentar y sacrificar 2 palominos, creo que era, o no me acuerdo, 2 tórtolas, no sé qué animal había que sacrificar por la presentación. Pero José lo hizo a pesar de que Jesús estaba en su casa y él sabía quién era.
Eso es bien importante, porque miren, padres de familia, amigos, aunque muchas veces la espiritualidad la llevamos por dentro, el respeto y el honrar las cosas que Dios ha establecido es necesario. Siento muchas veces una discrepancia entre la gran y hermosa espiritualidad de gente, pero que no tiene la humildad de entrar a una iglesia o decir yo me congrego en un lugar, o de participar de las cosas de Dios. Ve con desprecio cualquier cosa que tenga que ver con Dios, aunque se siente muy espiritual. Y esta es una observación que todos tenemos que tener latente, porque la iglesia, Dios no se la inventó el hombre. La iglesia fue establecida por el Señor a través de los libros de Romanos, de Corintios, todo lo que usted ve y todas las epístolas. Usted ve Pablo escribiéndoles a la iglesia, dedicándole tiempo a forjar el carácter y todo. Y por eso yo vivo constantemente animándole, invitándole a no dejar de congregarse. Por malo que sea alguien, verlo entrar por una puerta de la iglesia es maravilloso. Todo pastor se alegra, se goza cuando ve entrar a alguien. ¿Por qué? Porque representa que la luz y la esperanza de Cristo ha llegado para esa persona como un día llegó para nosotros. Y no estamos para que Dios nos crea, estamos para creerle nosotros a Dios. Entonces usted ve este José que va. Número 2, hermano, dice después el texto que todos los años subían a Jerusalén, él y toda su familia. Todos los años era la intención de llegar a Jerusalén y de ser de bendición para su familia. Tercero, aunque a José usted no lo ve en la crucifixión de Cristo, algunos interpretan que ya había partido él, porque solo se veía a su madre. No se puede sustentar que fue un mal padre, como también oí una predicación rara. ¿Por qué? Porque cuando usted ve la profesión de Jesús, ¿cuál era? Carpintero, exactamente la misma labor que había pasado de generación en generación y que José tenía. Entonces había habido una formación en cuanto a la profesión y el trabajo del padre hacia el hijo. Y una cosa más interesante alrededor de José es de que después que dicen, y este no es el hijo del carpintero, lo evocan, pero una más, ¿cómo le llamaban a Jesús en los 4 evangelios aquellas personas que no tenían un vínculo directo con él? ¿Cuál era el título? Rabí, rabino, maestro. En la traducción latina, maestro, pero el término era rabino. Quiere decir que Jesús, aún siendo Dios, hermano, es como que usted meta a Einstein a estudiar, el álgebra de Baldor, ¿me entiende? Algo hasta tan elemental que pudiera ser siendo Albert Einstein. ¿Por qué? Porque de repente usted lo encuentra que ese título no es un título de 2 meses, es un título de estudios y de preparación. Y el carpintero y María, su madre, decidieron que su hijo se hiciera rabino, que fuera alguien que leyera la ley, que la estableciera, que entrara y saliera del templo. Y esas herramientas solo se forman en casa. La espiritualidad que todos nosotros tenemos, buena o poca, siendo el buen o mal ejemplo tal vez en algunos casos de los padres, no es culpa de ellos, pero es nuestra decisión. ¿Por qué? Porque su decisión de buscar a Dios y su decisión de decir, yo me voy a consagrar al Señor, yo voy a hacer de mi vida un poco más espiritual, hermano, no tiene idea del impacto que causa en su entorno. Hay veces pensamos los padres que podemos engañar a los hijos. No es cierto. Pero también, hijos, ustedes tienen que trabajar en su propia vida espiritual, en su propia relación con Dios, y de ahí sacar lo mejor para que cada uno de ustedes pueda interpretar las cosas como Dios quiere. Y entonces en su vida personal, así como la profecía que estableció en Miqueas, así como la acción de los Reyes Magos de creerla, así como la acción de José de decir, tenemos que ir por responsabilidad a Belén a firmar para el censo. Todas esas cosas van conjugándose para que llegue el punto exacto de que se cumpla la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no se han cumplido? ¿Cuántas cosas están detenidas en nuestra vida por algo que no hemos dejado que el Espíritu Santo trate o haga? ¿Qué es la Navidad? La Navidad es el día especial
para poder conmemorar el nacimiento de Jesucristo. Por eso es que usted se pone la mejor gala. Por eso es que usted se anima a venir a la iglesia. Por eso es que probablemente usted tenga una cena preparada en su casa. Por eso es que es el día para poder darle gracias por ese nacimiento. Ver a los niños abrir un juguete. Ver a la familia sentarse un ratito. Todos esos principios tienen que ver con una razón, y es que Jesús nació en Belén. Le nació un Salvador, iglesia, que se llama Jesucristo. Esa es la razón por la cual hacemos todo esto. Esa es la razón por la cual existimos. Esa es la razón por la cual tenemos que caminar y siempre ver a la derecha y a la izquierda sobre quién necesita de Dios. ¿Para qué? Para darle un abrazo y para traerlo a la casa de Dios y encaminarlo en algún momento. Porque Cristo en nosotros, hermano, es la esperanza de gloria. Quiero finalmente, para terminar esta enseñanza, recordarle algo. El Espíritu Santo está en usted para que su oro, su incienso y su mirra siempre estén a la disposición del Maestro. ¿Cuántos dones hay guardados aquí? Porque en una experiencia difícil, quizá en algún ministerio, en alguna actividad, en alguna congregación, quizá la herida fue tan grande que se quedó guardado el don. ¿Cuántos profetas hay en este lugar que han dejado de profetizar? ¿Cuántas personas que consagraban todos sus domingos arduamente para servir a Dios lo han dejado de hacer? ¿Cuántas personas que tienen la capacidad de enseñar, de compartir, de ministrar niños, de tocar un instrumento, de servir en la casa de Dios, de servir en ministerios, lo han dejado de hacer? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente pasó algo. Yo le invito que este próximo año usted pueda abrir su mente a Cristo y decirle: vaya, Señor, aquí estoy. Hoy soy yo el que te vuelve a decir: envíame a mí. Permíteme que me levante de mi sitio de comodidad y vuelva a ponerme a la brecha, porque el Dios Todopoderoso te llama a ponerte a la brecha en este próximo año. Y el nacimiento de Jesucristo nos recuerda cómo José y María se pusieron a la brecha. Los Reyes Magos se pusieron a la brecha por una sola razón, la gran razón: Cristo Jesús en nosotros. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer, y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor: hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.